Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 15 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que nos dé inteligencia, sabiduría, prudencia, para que ustedes y yo, alimentados por la palabra de Dios, demos mucho fruto con perseverancia, como nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Y así podamos alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, para que, iluminados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Allá en Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque alimentados por la palabra del Señor, perseverando en ella, poniendo por práctica, por obra, lo que el Señor nos enseña, lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda, ustedes y yo vamos a ser felices y bienaventurados, nos dice allá Santiago capítulo 1, versículo 25. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11, del versículo 25 al 30. El Señor Jesucristo empieza haciendo una oración muy hermosa. Dice, en aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dice: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. El Señor Jesucristo empieza haciendo una alabanza, una oración de alabanza a nuestro Padre Celestial. Y cuando el Señor Jesús se dirige al Padre, lo llama Padre. Por eso
Él nos enseña a nosotros a orar allá en San Lucas capítulo 11 del versículo 1 en adelante, allá en San Mateo capítulo 6 del versículo 9 al 13, donde el Señor nos enseña la oración del Padre Nuestro y nos dice: ustedes cuando vayan a orar, digan Padre Nuestro. Entonces cuando ustedes y yo nos dirigimos a Dios, ¿cómo nos dirigimos a Él? Padre, así, Padre, Abba, Padre. Nos dice allá en Romanos capítulo 8, versículo 16, que cuando ustedes y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos hace exclamar a nosotros: Abba, Padre. Así nos tenemos que nosotros dirigir siempre al Señor Jesús. Y dice el Señor Jesús: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y las has revelado a los pequeños. Qué importante es para ustedes y para mí bajarnos de nuestro ego, de nuestro orgullo, humillarnos a la palabra del Señor. Por eso en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22 dice: desechando toda malicia, recibid con humildad la palabra del Señor. Tenemos que ser humildes en nuestras oraciones de cada día. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ser humildes para que podamos recibir su palabra con humildad, que la pongamos en práctica con exactitud y la podamos transmitir con fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. El Señor, allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, del versículo 5 en adelante, nos enseña y nos invita a que seamos humildes, porque Dios desprecia a los soberbios. Nos dice allá en Santiago 4:6, San Lucas capítulo 1 del versículo 51 al 52. Cuando nosotros somos humildes, sencillos, el Señor se nos revela a cada uno según como nuestra capacidad, según como sea la voluntad del Señor. Tenemos que siempre ponernos en la presencia del Señor. Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, porque Efesios 3:20 dice que Él tiene cosas mejores que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Entonces pidamos al Señor que siempre nos dé la virtud de ser humildes. Versículo 26. Sí, Padre. Otra vez se dirige a Dios y lo llama Padre. Sí, Padre. Pues tal ha sido tu beneplácito, tal ha sido tu voluntad. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, ustedes y yo vamos a conocer a Dios a través del Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:9 dice: no saben que el Padre está en mí, yo en el Padre. Entonces ustedes y yo vamos a llegar al Hijo, vamos a llegar al Padre a través del Hijo. Por eso, siempre que nosotros hacemos nuestra oración, le pedimos al Padre por Jesucristo nuestro Señor. Por ejemplo, cuando vamos a misa, todas las oraciones son dirigidas a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el mediador, el que se entregó por ustedes y por mí. Dice allá en primera de Timoteo capítulo 2 del versículo 5 al 6. Él es el mediador que se entregó por nosotros, y por eso toda oración que nosotros dirigimos al Padre, la dirigimos por Jesucristo nuestro Señor. Versículo 28. Dice el Señor Jesús a ustedes y a mí: miren qué bueno es el Señor. Dice: vengan a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Los que vamos en la vida cansados, los que vamos fatigados, los que ya no sabemos qué hacer, los que los problemas nos agobian, las dificultades, las pruebas, las preocupaciones. Hay que entender algo. Allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice la palabra de Dios que estemos atentos, pendientes, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando ustedes y yo estamos preocupados, cansados, fatigados, pasando tribulaciones en la vida, ahí se presenta el enemigo, el diablo, a través de alguna persona o alguna tentación. Como por ejemplo puede presentarse a través de un amigo y que puede decir: hey,
sé que estás pasando por esta situación bien dura, aquí estoy para ayudarte. Vamos a tomar un alcohol, un trago y verás cómo se olvida las penas y las deudas. Y así poco a poco la persona que está pasando problemas, momentos duros, empieza a hacer del alcohol su refugio. Y luego se hace un alcohólico o también mujeres que se dan al alcohol, porque hacen de eso su refugio. Otros hacen refugio a las malas amistades, a los malos consejeros. Si una persona que se quiere acercar a Dios y quiere un consejo cristiano, un consejo sano, va y le pide un consejo a una persona que no cree en Dios, ¿qué consejo le va a dar? Nada. Lucas 6:39 dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesús hoy viene a tu vida y a la mía y nos dice, aquí estoy yo para ayudarte, aquí estoy yo para levantarte, aquí estoy yo para fortalecerte, aquí estoy yo para sanarte, aquí estoy yo para consolarte. ¿Y por qué vamos a hacer de otras cosas nuestro refugio que no sea Dios? Muchos van a los brujos que son ministros de Satanás, al mismo diablo, al mismo Satanás, a través de sus ministros, ahí van a buscar refugio. ¿Y por qué no acercarse al Señor, al don gratuito de nuestro Señor Jesucristo, a sus dones, a los sacramentos, al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la Eucaristía, para que Cristo viva en nosotros? Y cuando Cristo vive en nosotros, dice en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 18, el que está en Cristo, el que se ha renovado, el que... Y les voy a leer para que ustedes escuchen de, de la palabra de Dios, como dice en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 8. Escuchen cómo dice. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 18, perdón. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Cuando ustedes y yo nos acercamos a Dios a través de su palabra, que nos instruye, que nos ayuda, que nos hace conocer al Señor, entonces vamos abandonando la vida de pecado. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. El demonio no puede tocar a una persona que esté en gracia de Dios. Por eso el demonio quiere que las personas no estén en gracia de Dios, que no se confiesen, que no reciban la Santa Eucaristía. El demonio quiere que vivan en adulterio, en concubinato, en fornicación. El demonio no quiere que se acerquen a los sacramentos. ¿Para qué? Para que no estén en gracia de Dios y así el poder atraparles rápidamente, como ese león rugiente que anda, como ese león que anda rugiendo, buscando a quién devorar. Así anda el diablo, buscando a las personas que no están en gracia de Dios. Y muchos que no conocen a Dios hacen de Él su refugio a través de los brujos, a través de buscar las cosas terrenales. Porque el rey de este mundo es el diablo. Por eso decía ya en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 4, el Señor nos decía que tenemos que mantenernos firmes con Él, con Jesucristo, porque el que está en nosotros, Jesucristo, es más que el que está en el mundo. En Juan 16:33 dice, en el mundo tendrán tribulaciones, pero yo he vencido al mundo. Entonces el príncipe de este mundo, Satanás, quiere que ustedes y yo no estemos en gracia de Dios, que nos alejemos de Dios para Él, para que así sean presas fáciles para Él. Mientras Jesucristo, miren lo que nos dice a ustedes y a mí, nos habla nuestro corazón. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. ¿Por qué no buscar descanso en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra? ¿Por qué no buscar descanso en Dios antes que en las cosas mundanas? Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
El Señor hoy nos dice, aquí estoy yo para ayudarte, aquí estoy yo para darte la mano, para levantarte, aquí estoy yo para apoyarte. Dice, tomen mi yugo, vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso también en nuestras oraciones, ustedes y yo tenemos que pedir al Señor que haga nuestro corazón manso y humilde como el suyo. Y termina diciendo el Evangelio de hoy, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera, porque con el Señor todo es mejor, porque con el Señor ustedes y yo todo lo podemos. Recuerdan como dice allá en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. En Romanos 8, 21, todo lo puedo en aquel que me conforta. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso ustedes y yo tenemos que siempre buscar habitar con el Señor, vivir con el Señor. Escuchen como dice el Salmo 27, del 1 en adelante. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Yahvé, el refugio de mi vida. ¿Ante quién he de temblar? Tenemos que hacer de Dios nuestro refugio, porque Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Él es nuestro refugio. Y si Dios está con nosotros, ¿a quién deberíamos de tener miedo? A nadie. Cuando me asaltan los malhechores, ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiado. Y escuchen el versículo 3, como dice, Salmo 27, 3. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiado. Allá en Eclesiástico o Siracídas capítulo 4, versículo 28, nos dice la palabra de Dios, por la verdad pelea hasta el final y Dios luchará por ti. Cuando ustedes y yo estamos con Dios, Él lucha por nosotros, no estamos solos. El versículo 4, escuchen cómo dice, una cosa pido a Yahvé, es lo que ando buscando, morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé, contemplando su templo. Esto tenemos que buscar ustedes y yo cada día, estar con Dios y estar siempre en común unión con el Señor a través del sacramento de la Eucaristía. Miren cómo dice Salmo 27, 4. Una cosa pido a Yahvé, es lo que ando buscando, morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé, contemplando su templo. Vamos ahora a leer el Salmo 34 del versículo 18 en adelante. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Cuando gritan, Yahvé los oye y los libra de sus angustias. El Señor siempre está listo para escucharnos, para escuchar nuestros clamores. Salmo 94, versículo 9. ¿Acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír a aquel que hizo el oído? El Señor mira nuestras necesidades y escucha nuestros clamores. Tenemos que clamarlo y clamarlo con voluntad, clamarlo con confianza, clamarlo con fe, con seguridad. Marcos capítulo 11, versículo 24 dice, cuando pidan, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Cuando gritan, Yahvé los oye y los libra
de sus angustias. Yahvé está cerca de los desanimados. Él salva a los espíritus hundidos. Yahvé está cerca de los débiles, de los desanimados. Yahvé está cerca siempre de ti y de mí. ¿Y por qué buscar refugio en otro lado, en alguien más que no sea Dios? Muchas son las desgracias del justo, pero de todas las libra Yahvé. El camino del Señor no es fácil. Siracides o Eclesiástico capítulo 2 del versículo 1 en adelante nos dice: hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Pero el Señor siempre va a estar con nosotros. Muchas son las desgracias del justo, pero de todas las libra Yahvé. Cuida de todos sus huesos, ni uno solo se romperá. Y para terminar vamos a leer el versículo 7. Salmo 34, versículo 7. Si grita el pobre, Yahvé lo escucha y lo salva de todas sus angustias. Cuando ustedes y yo acudimos al Señor, Yahvé, sálvame, Él nos ayuda. ¿Recuerdan allá San Pedro, Mateo capítulo 14, versículo 27, cuando Jesús venía caminando el agua? Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, permite que yo camine también en el agua. Y en cierto momento dudó y se hundió. Señor, sálvame. Y el Señor le tomó de la mano. Dice: si grita el pobre, Yahvé lo escucha y lo salva de todas sus angustias. Por eso, ustedes y yo debemos de siempre buscar al Señor. Él nos salva de nuestras angustias. Escuchen el versículo 10, Salmo 34, 10. Respetad a Yahvé, santos suyos, que a quienes le temen nada les falta. Respetad a Yahvé, santos suyos. A quienes tememos a Yahvé, nada nos falta. Ahí está el detalle de pedir al Espíritu Santo el don del temor de Dios. Versículo 12. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor de Yahvé. ¿A qué hombre no le gusta la vida? ¿No anhela días para gozar de bienes? Guarda del mal tu lengua, tus labios de la mentira. Huye del mal y obra el bien, busca la paz y anda tras ella. Los ojos de Yahvé sobre los justos, sus oídos escuchan sus gritos. Escucha cómo dice, versículo 16. Los ojos de Yahvé sobre los justos, sus oídos escuchan sus gritos. Por eso, con confianza, hagamos de Dios siempre nuestro refugio. Él jamás nos va a abandonar. Él jamás nos va a dejar solos, porque Él nos ama como nadie nos ama. Jeremías capítulo 33, Jeremías capítulo 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado, nos dice el Señor. Acerquémonos a Él con confianza, busquemos de Él y amemos a Dios sobre todas las cosas, como nos enseña el Señor Jesucristo allá en Marcos capítulo 12, del versículo 29 al 30. Que el Señor sea siempre el primero, el segundo y todo en nuestra vida. Con Dios todo lo podemos. Sin Dios no podemos nada. Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de mí, de nuestras familias y del mundo entero. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Y cada día pidámosle al Señor que nos ayude a recibir la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, no como cualquier cuentito, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, los creyentes. Denle suscribir, denle compartir, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.
Los amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en 1 Corintios capítulo 16, versículo del 23 al 24.